Como decía hace unos momentos cuando hemos comenzado el culto, creo que no hace falta recordar, o algunos de los que nos visitáis sí, aunque hay una pancarta a la entrada, que este año el lema que tenemos como iglesia y que estamos desarrollando a través de todos los domingos y diferentes actividades es creciendo en familia para que te unas. Si visitáis la maqueta del edificio que está en la entrada, algo que no muchos de vosotros habéis prestado atención en la pancarta que le recubre debajo, es que en los laterales hay 5 grandes motivaciones que hemos de tener como iglesia, y al otro lado, si miráis por el otro lado, hay 5 grandes obras que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros o con las personas que no le conocen. Y ahí aparece que Dios quiere que seamos una familia que crezca para que otros puedan unirse. Cuando empezábamos este año, decíamos que si estamos viviendo y tomando como trampolín el año pasado, que queremos levantarnos y resplandecer, y que queremos hacerlo viviendo en comunidad de una manera que otros puedan ver en nosotros la gloria de Dios y quieran formar parte de ella, creceremos como iglesia numéricamente, pero creceremos también en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ese fue el reto de partida y por eso cada mes estamos enfatizando uno o algunos elementos que la palabra menciona acerca de cómo hemos de relacionarnos los unos con los otros. Vimos el primer mes el amor, después la enseñanza, el servicio, la exhortación, el perdón. Y este mes, el mes de julio, estamos desarrollando la oración. Los hermanos que han estado dirigiéndonos desde el púlpito en la meditación de la palabra, tanto el hermano Antonio Juste como la semana pasada el pastor Ángel Orgaz de Agua Viva, me estaba acordando del nombre de la iglesia y no me salía el de él, estuvieron hablando de alguna manera acerca de la realidad de la obediencia la semana pasada, ¿verdad? La obediencia que hemos de rendir a Dios y que orar unos por otros, como Jesús hizo, es parte de esa obediencia para nuestras vidas. Aquí en este pasaje de Mateo 6 no encontramos directamente a Jesús orando, o al menos eso parece, sino que tenemos delante nuestra parte del Sermón del Monte. La segunda parte del Sermón del Monte, el comienzo de la segunda parte del Sermón del Monte. Sabéis que el sermón comienza en el capítulo 5 de Mateo, tiene como principio las bienaventuranzas, pasaje precioso. Después continúa haciendo 6 antítesis, donde Jesús corrige aquello que los escribas y fariseos estaban enseñando y que no estaba totalmente de acuerdo al que era el sentir de la ley. Y por eso el Señor les dice, no hagáis, aunque oísteis que fue dicho tal, no hagáis como ellos, sino, y entonces ahí le da una enseñanza nueva. Y todo eso transcurre durante el capítulo 5 hasta el final. Cuando llegamos al capítulo 6, Jesús va a empezar no a dejar de enseñar, pero sí va a empezar a aplicar los principios del reino de Dios a la vida personal del creyente. De forma que cuando estamos en el capítulo 6, nos encontramos con el versículo 1, que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Me gusta que algunas traducciones más modernas lo traducen de la siguiente manera. Cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará ninguna recompensa. Y este pasaje, este versículo, es un versículo central en todo lo que se va a desarrollar después. Igual que cuando hablamos hace algunas semanas de Efesios 5:21, cuando tengamos dudas, volvamos a 5:21 para saber lo que Pablo está intentando de desarrollar.
Si queremos recordar a partir del capítulo 6 de qué está hablando Jesús, volvamos al 6.1, porque después va a desarrollar cada una de las facetas de la vida del creyente en base a este gran principio. Como decía, es singular o similar a Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí el Señor después empieza a decirnos cómo es la justicia de los fariseos. ¿Dónde está la clave de todo el pasaje que hemos leído? Pues creo que una de las claves está en qué significa para ser vistos. Porque Jesús está hablando de la limosna, ha hablado de la oración, ha hablado del ayuno y después va a continuar hablando de otras cosas que tendríamos que ir al final del capítulo 6 y principio del 7 para coger el hilo conductor, aunque ya lo estamos avanzando. Theazenai es el verbo, sabéis que me gusta ir al fondo, al original en griego. Theazenai es el verbo que se traduce para ser vistos. Lo interesante es que del verbo theazenai viene nuestra palabra teatro. La misma raíz, C-A-C-E-A-T, de teatro, ¿vale? Pronunciación diferente, pero es la misma base. Así que esta palabra, cuando es traducida al español, supongo que quedaría muy fuerte decir no lo hagáis como una obra de teatro, pero es la esencia de lo que el Señor está queriendo escenificar. Es decir, toda una interpretación, una actuación espectacular, escenificar un papel, representar a alguien que realmente yo no soy. Quien actúa así va a desarrollar Jesús en su enseñanza, hace que su vida religiosa, entre comillas, lo que es su devoción por Dios, pase de ser algo interno a algo meramente externo, pero incluso externo a uno mismo, porque la motivación es el espectador. Hay 4 elementos que me gustaría resaltar muy brevemente acerca de este versículo 6.1. No vamos a movernos de momento del 6.1, ¿vale? En principio puede parecer una contradicción con algo que Jesús ya ha enseñado en el Sermón del Monte. Si me acompañáis a 5.16, capítulo 5, versículo 16, fijaos lo que Jesús, en un texto también conocido, dice: así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora Jesús, en 6.1, continuando con su predicación, con su sermón, dice: guardaos de hacer las cosas, vuestras obras de justicia, delante de los hombres. La pregunta puede ser: ¿cómo van a ver los hombres, las mujeres, los demás? ¿Cómo van a ver nuestras buenas obras si no las hacemos delante de ellos? Puede parecer una gran contradicción, ¿verdad? Podemos pensar, bueno, y si ellos son los que tienen que ver y evaluar mi vida, y en base a eso glorificar a Dios, ¿cómo no voy a orar en público? ¿Cómo no voy a dar limosna en público? ¿Cómo no voy a ayunar y que los otros vean que ayuno y que mi vida de devoción a Dios se manifiesta en una búsqueda intensa en algunos momentos hacia Él? Digo que más que una contradicción es un equilibrio perfecto, porque como cristianos hemos de vivir de una manera que los demás nos vean, que los demás nos veamos a nosotros mismos, no solamente la gente que no es creyente y cristiana, no solo la gente que no cree en Dios, nosotros mismos tenemos que ser imágenes, como Pablo dijo a los corintios, cartas escritas, abiertas, que los demás puedan leer y animarnos los unos a los otros con nuestra forma de vivir. Eso es parte esencial de ser hijos de Dios, de formar parte de la familia de Dios. Es llevar su ADN, de vivir como Jesús vivió. Pero al mismo tiempo, y ahí donde está la importancia de irnos a los originales, al verbo theazenai, la atención no tiene que ser sobre nosotros mismos. La atención tiene que estar puesta en Dios.
Porque si yo hago las cosas para buscar la atención de los demás, entonces voy a estar buscando lo que busca un teatrero, entendedme la expresión, un actor, cuando hace una escenificación perfecta y cuando termina su obra de teatro y al final, ¿qué es lo que está esperando? El aplauso de la audiencia. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué maravilla! Vamos a dar un Max, que es el premio que se le da a los actores de teatro, le vamos a dar un Oscar. No es eso lo que Jesús espera que ocurra en nuestras vidas. Para que alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, como también me gusta decir, la vida del cristiano tiene que huir, tenemos que huir, tú y yo, de algo que hoy en día está tan en boga. El postureo y convertir nuestra vida en un postureo religioso. Mirad cuántos cultos voy, mirad a cuántas conferencias he ido, mirad cuánto he dado, mirad. Tenemos que animarnos, pero la motivación es que los demás lo hagan también y glorifiquemos todos juntos a Dios. No que la alabanza recaiga sobre mí. ¡Ay, qué bien lo haces! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, hermana, qué tremenda! ¡Ay, hermano, qué bendición! Si eso es lo que vamos buscando, estamos equivocando de lleno y de fondo en lo que es la vida con Dios, lo que es una experiencia espiritual. He titulado esta meditación La dimensión comunitaria de la oración privada. Y después vamos a ver por qué. Segundo paso, o segunda cosa, mejor dicho, que me gusta resaltar de este pasaje. ¿Para quién hago las cosas? Va muy ligada a la primera. ¿Para quién hago las cosas? Alguien dijo que estamos llamados a brillar, no a deslumbrar. Se nota el matiz, ¿verdad? Estamos llamados a brillar, que es lo que Dios nos ha llamado, no a deslumbrar, no a que los demás no puedan ni mirarnos porque lo que queremos es sobresalir sobre el firmamento de las estrellas. La realidad, hermanos, nos dice que o hacemos las cosas para agradarnos a nosotros mismos o hacemos las cosas para agradar a Dios. Y ahora, como siempre nos gusta buscar un giro de tuerca, bueno, entonces no puedo hacer las cosas para mi esposo, para mi esposa, no puedo hacer las cosas para mis hijos, no puedo hacer las cosas para mis hermanos, sí. Otra cosa es querer agradar a tus hijos, querer agradar a tu esposo, a tu esposa, querer agradar a tus hermanos y que nadie pueda decir nada malo delante de ti, que intentes ser tan perfecto de cara a los demás que acabes haciendo un teatro de tu vida. A lo mejor te llevas el Oscar a la mejor interpretación. A lo mejor esperas llevarte el Oscar a la mejor oración con guión adaptado. Pero es que no es ese el fondo. ¿Para quién estamos viviendo? Porque sí, hemos de demostrar el amor hacia los demás, hacia nuestros esposos, hacia nuestras esposas, hacia nuestros hermanos. De eso estamos hablando. Pero ¿cuál es el fondo? ¿Para quién lo hago? ¿Lo hago para que eso revierta en mi propia gloria? ¿Para que eso revierta en mis propios beneficios? Jesús tuvo que decirle a los fariseos, no invitéis a cenar a aquellos que después os pueden reinvitar a vosotros. Id a los pobres, id por los caminos, invitad a aquellos que no os pueden devolver el favor. Ahí está la esencia de lo que Jesús está hablando. Hermanos, cuando intentamos de agradar a todos con nuestra vida, acabamos desagradando a nosotros mismos y a Dios. Y os digo, no tengáis miedo a desagradar a alguien, porque no podemos gustar a todos. Esa es la esencia para tener una vida equilibrada. Es la esencia para tener una autoestima sana. Es la esencia para poder ser de bendición a los demás. No podemos agradar a todo el mundo. Yo sé que no agrado a todo el mundo. Sé que no siempre voy a poder agradaros a todos. Pero eso no es que diga, bueno, pues ya está, como no agrado a todo el mundo, tiro por el camino de en medio, hago lo que yo quiero y allá que cada uno se aguante. No. Mi corazón tiene que ser servir al Señor y servir a vosotros de tal forma que todos, como pueblo,
unidos, alabemos su nombre. ¿Hay situaciones difíciles? Pues claro. ¿Qué decisiones difíciles que tomar? Pues claro, a nosotros serían los primeros que no nos gustaría tener que tomarlas. Pero a veces en vuestra vida vais a tener que tomar decisiones buscando, eso sí, la dirección de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo, la guía de su palabra que os haga posicionaros. Y que no por miedo a las consecuencias de lo que pensarán los demás de nosotros, no las acabéis tomando. Porque entonces os estaréis agradando a vosotros mismos. Estaréis agradando vuestro orgullo, vuestra fachada, lo que los demás piensen de vosotros. Hay un tercer elemento que desarrolla 6.1, que no está visible, pero que hemos de tener en cuenta, y es el Salmo 139 que hemos leído al principio del culto. Dios está en todas partes. Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos. Así que no podemos esconder nada delante de Él. De los demás sí, de nosotros no, y de Dios tampoco. Así que eso tiene que regir también todo lo que vamos a ver después. Y en último lugar, me gustó prestar atención a otro detalle. Hay una recompensa esperándonos. Este es otro de los temas controversiales, ¿verdad? ¿Es lícito buscar recompensas por lo que hacemos? ¿Es lícito hacer las cosas para que Dios nos recompense? Voy a desafiar. El Señor nos dice que es lícito buscar recompensa. El Señor nos dice que Él nos va a recompensar y que Él quiere recompensarnos, pero la recompensa vendrá de Él en su tiempo. La recompensa, sobre todas las cosas, es qué va a pasar con nosotros cuando actuemos tal y como Dios quiere que actuemos. Las antítesis del capítulo 5 van dirigidas a que tengamos una vida de bendición. ¿Qué son las bienaventuranzas sino recompensas? Pero recompensas espirituales. Buscar la recompensa celestial, buscar esos premios, regalos que Dios tiene preparado para nosotros, es en primer lugar estar en su presencia. No hay mayor recompensa que podamos buscar para nuestra vida que estar en la presencia de Dios por la eternidad. Verle cara a cara, incluso aquí vivir con Él sabiendo que ya lo haremos por la eternidad. Escuchar de su boca, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿No es eso una recompensa? ¿No es una recompensa tener una vida guiada por Dios, no ausente de problemas, pero sí ausente de problemas que nos buscamos nosotros? Tener una vida tal y como Él ha planificado. Como explica el Señor, todo esto se materializa en tres aspectos muy prácticos. Habla de servir a los demás, dar limosna, ayudar a los demás. No voy a entrar en ello en esta mañana. Habla de autodisciplinarse, de buscar al Señor de manera intensa cuando lo necesitemos. Ahí habla acerca del ayuno. Y por último, habla acerca de nuestra vida de oración. Una oración que, como he mencionado antes, tiene que llegar a Dios, pero tiene que bendecir a los hombres, tiene que bendecir a los demás. Fijaos los tres elementos expuestos en esta parte del Sermón del Monte. Cuando ayudes a alguien, no lo hagas, y esta expresión es nuestra todavía, no lo hagas tocando una trompetilla. Estás usando un sentido figurado. No des voz de alerta antes de hacerlo. Cuidado que vengo, que vengo, que voy a pasar, que voy a echar la limosna, así que todo el mundo atento. Hazlo parte de tu vida secreta. Estás ayudando a un necesitado. Hazlo parte de tu vida secreta. Ese es el principio. Si Dios se entera
Ya lo sabe quien tiene que saberlo. No tiene que saberlo nadie más. Cuando ayunes, de nuevo un término teatral, no te caracterices, en este caso de zombie, ¿vale? No te demacres más de lo normal para que los demás digan, uy, este hermano ha tenido que estar ayunando 40 días y 50 noches. Porque mira cómo viene el pobre, que no se sustenta de pie. No, no. El Señor dice, maquíllate, arréglate, para que nadie pueda percibir que has estado quitándote el alimento durante tiempo para centrarte a la oración. Si estás buscando intensamente a Dios, y Dios ya lo sabe, no hace falta que nadie más lo sepa. Y en tercer lugar, habla también de la oración. Cuídate de querer impresionar al público. De nuevo, teatro. Más que tu vida de oración sea conocida por cómo oras en público, por tus expresiones, por tus arrebatos de Reina Valera de 1909, para que los demás vean tu lenguaje pulcro y recto, preparado desde casa antes para que no se te tache nada. Preséntate en secreto al Señor. Y que tu vida de oración en lo secreto sea lo que impacte la vida de los demás. ¿Creéis que es posible? Posible. Próxima semana hablaremos de la vida de oración de Jesús. ¿Qué pensáis que Jesús oraba más, en público o en privado? ¿Sus oraciones eran más largas en público o en privado? Sus discípulos tuvieron que ir a él y saber qué estaba haciendo porque estaba escondido o porque estaba orando. La semana que viene lo veremos. Pero ya os digo yo, que más en privado que en público. Y no estamos hablando de no orar en público, no orar en comunidad. Y ahora vamos a ver el por qué. Si Dios, que conoce todo, que está en todo lugar, tú estás encerrado en tu habitación, en el camerino, si queréis, y allí oras al Señor, dice que el Señor que conoce todo en lo privado, te recompensará en lo público. El Señor está escuchando tu oración, ya lo sabe, y es quien realmente tiene que saberlo. Así que fijaos que 3 elementos de nuestra vida como cristianos. Ayudar a los demás, intenta que sea en lo privado. Llevar una vida de devoción espiritual profunda, de búsqueda de Dios profunda, intenta que sea en lo privado. Una vida caracterizada por la oración, intenta que sea en lo privado. Entonces, ¿cómo oramos unos por otros? Es el tema, al fin y al cabo, que quiero desarrollar. Pues fijaos, normalmente cuando escucho hablar o recitar el Padre Nuestro, lo veo como, a lo mejor es sensación mía, ¿vale? Corregidme si me equivoco, pero lo veo como algo íntimo y personal, como algo que se hace en determinadas ocasiones, casi todas las veces en los funerales, ¿verdad? Como parte de una liturgia. Y cuando yo lo escucho, creo que atenta contra toda la esencia de lo que es el Padre Nuestro, lo que está intentando enseñar Jesús a sus discípulos. Se hace como una oración personal, se hace en público, de manera repetitiva, sin discernir su profundo significado y sin desear que se cumpla. ¿Pensáis que todo el mundo que recita el Padre Nuestro quiere realmente que el Padre Nuestro se cumpla? ¿O lo está haciendo como algo aprendido y recitado solamente? Mirad, el Padre Nuestro es una declaración de que Dios es Padre. Así empieza, ¿verdad? Dios es Padre. Padre a quien le pertenece el reino de los cielos, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Así sea. Amén. Pero no queda ahí. ¿Sabéis cuál es la parte del Padre Nuestro que más me gusta a mí resaltar? Es nuestro, mayúscula. No es mío. El Señor no está enseñando a sus discípulos a orar, Padre mío, estás en el cielo.
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan mío de cada día dame hoy, perdona mis deudas como yo perdono a mis deudores, y no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Amén. Una vez le preguntaron a un chico si le daba susto a las películas de miedo, y decía que no. No, a mí no me da miedo las películas de miedo. No, ¿quién te da miedo? Me da miedo el Malamén. ¿El Malamén? ¿Quién es el Malamén? El Señor dice, líbranos del Malamén. No, del mal, amén. No, el Malamén no es nadie. Pero ¿qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo el Señor a través de la enseñanza a todos nosotros? ¿Qué nos está diciendo que tenemos que pedir? Es una oración tremendamente comunitaria. No hay singulares más que el del Padre. Todo lo demás es comunitario. Es nuestro Padre en mayúsculas y por eso la oración no puede tener una dimensión solamente personal y egocéntrica, ni esta ni ninguna, sino que es una expresión de un corazón de alguien que, conociendo a Dios, quiere que lo que Él quiere para su vida ocurra también en la vida de todos los que le rodean. Cuando Dios y su reino están en el primer lugar de nuestras vidas, cuando oramos a Él, cuando nuestro deseo es que su nombre sea santificado, y por aquí empiezan los tiros de por qué digo que normalmente quien ora al Padre Nuestro no quiere que esta oración se haga realidad. Porque santificar el nombre de Dios es proclamarlo, es que sea conocido, es respetarlo, es aceptarlo, es obedecerlo, es adorarlo y es glorificarlo. Así es como santificamos el nombre de Dios. Cuando nuestro deseo es que este mundo sea un calco del reino de Dios, y normalmente la gente que reza al Padre Nuestro no quiere que nuestro mundo sea un calco del reino de Dios. De hecho, no lo vive. Si no, estaría esta iglesia llena y faltarían iglesias en el mundo para reunirnos a todos. Cuando queremos que su voluntad sea hecha en mi vida, igual que se hace en los cielos, es decir, decía mi abuela, chitón. ¿Conocéis esa expresión? Yo digo algo y tú callas la boca. Así se hace la voluntad de Dios en los cielos. Cuando Dios habla, nadie cuestiona. Todos obedecen por amor a Él. ¿Es eso lo que yo quiero que ocurra en mi vida? Que lo que Dios dice, yo me calle y lo haga y le obedezca. Ojalá. Porque los blancos están listos para los campos están blancos para la siega. Nos sobraría el testimonio de Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque todos estaríamos anhelando ser siervos de Dios todo el día y dedicar nuestra vida no a otras cosas, sino solamente a Él. Entonces nuestra oración se convierte inevitablemente en comunitaria. Un compañero nuestro, el pastor Félix González, escribió un libro hace tiempo acerca del Padre Nuestro y esta semana lo revisaba para leer algunos de sus comentarios y hubo algo que me encantó como él lo planteaba. Esa oración comunitaria que habla del pan nuestro, ¿de qué está hablando? Está hablando de todo lo relacionado con el sustento para la vida hoy. Pan nuestro de cada día. Ese aspecto físico que necesitamos. Habla de perdón, que tiene que ver con nuestra vida, con la de los demás, pero relacionado con el pasado. Habla de la ayuda, de librarnos de la tentación. Y habla de nuestra lucha como creyentes, pero que se proyecta hacia el futuro. Así que fijaos, el Señor está hablando de nuestra integridad como vida de creyentes en comunidad. ¿Qué necesitamos para vivir como personas? ¿Qué necesitamos para sobrevivir como comunidad? ¿Qué necesitamos para proyectarnos en el futuro como iglesia? No quiero rizar el rizo, pero habla el Padre Creador y Sustentador. Habla con el perdón que recibimos de Jesucristo. Habla de la protección que el Espíritu Santo nos brinda
Habla de Dios en toda su plenitud, 3 veces santo. Cuando pensamos esto, al menos yo, y respiro hondo, digo, qué lejos está el Padre Nuestro de nuestra oración común, que es la del 112. ¿Sabéis cuál es la oración del 112? ¿Sabéis cuál es el número del 112? ¿Habéis tenido que llamar alguna vez? De la emergencia. Ay, Señor, por favor, no sé quién está malo. Ay, Señor, por favor, que no sé quién, mira lo que le pasa. Ay, Señor, que mi hijo, ay, que mi hija, ay, que mi amigo, ay, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con...? Esa es nuestra oración. Me voy a meter el primero porque es la que he practicado durante muchos años. La oración del 112. El Señor está allí diciendo, vale, ahí mando a los bomberos, ahí mando la ambulancia, ahí mando a los médicos, ahí mando a los hermanos para que oren. Pero el Señor no quiere que tengamos una oración, una vida de oración de rescate, caracterizada solamente por peticiones para hacernos la vida más llevadera. El Señor quiere que hablemos con Él y que presentemos delante de Él toda nuestra vida, material, física, la espiritual y la comunitaria. Orar como Jesús nos enseñó es confiarle absolutamente todas nuestras vidas a Él. Por si había duda, por el acento, nuestras vidas. El Padre Nuestro es una oración comunitaria, una oración que yo hago por todos nosotros, una oración que tú haces por todos nosotros, una oración que Yajaira hace por todos nosotros, una oración que Dora hace por todos nosotros. Nos une porque tenemos un mismo Padre, que es el Padre Nuestro. Así que el Padre Nuestro, si lo queréis, es la mejor oración que podemos tener cada día los unos por los otros. En primer lugar, porque nos une, porque nos identifica a todos como parte del pueblo que somos. En segundo lugar, porque nos ayuda a desarrollar un sentir de que no hay nada que yo quiera para mí que no quiera para los demás. Porque yo me incluyo como parte de un todo, pero porque profundizo en la realidad de la tremenda obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, anhelando que su voluntad sea hecha entre nosotros y en mí como parte de nosotros, anhelando que la gloria sea dada a Él por los siglos de los siglos. Amén. Porque suyo es el reino. Él es el Padre y es el dueño del reino. Suyo es el poder que puede contestar y aplicar la oración a nuestras vidas. Suya es la gloria, la damos todos. Y en Él estamos por los siglos de los siglos y somos parte de su familia. Queridos hermanos, no es posible agradar a Dios si estamos haciendo de nuestra religiosidad un teatro. También os digo algo, el teatro puede estar aquí sentado de mero espectador, parte del público. No se trata de intentar ganar, como he dicho antes, un Oscar, la reputación de los demás, el reconocimiento de los demás, intentar engañar a los demás con algo que realmente no soy. Eso no pasa de aquí, de las puertas de la iglesia. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Padre nuestro de los cielos, que nos ve, que nos conoce, que no hay sitio donde podamos huir de Él. Vive tu vida como si todos te estuvieran mirando, pero vive tu vida como si solo Dios te estuviera mirando. No dejes que sea el reconocimiento de los demás lo que marque tu agenda del día a día en tu relación con Dios. Cuidaros de hacer vuestra justicia, vuestras obras de justicia delante de la gente para ser vistos de los hombres, para llamar la atención. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará ninguna recompensa.
El Señor no espera eso de nosotros. Y nosotros no deberíamos esperar eso tampoco, los unos de los otros. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga, que Él nos ayude, que Él nos guarde como iglesia, para que oremos los unos por los otros de una manera que nos bendiga a todos. Nuestra vida en lo privado tenga tal poder, el poder del Señor, que se manifieste en todos, cada uno de nosotros. Amén.